Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con los milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca del caso de un endemoniado que estaba ciego y a la vez estaba mudo. Todo esto tiene un significado y como siempre vamos a ver el contexto, el preámbulo del por qué el Señor actuó de esta manera curando a este endemoniado y por qué necesariamente tenía que ser ciego y mudo. ¿Qué estaba pasando antes de que Jesús curara y qué sucedió después de que Jesús curó? ¿Qué reacciones se produjeron tanto en el pueblo como en sus dirigentes? Esta lección, como todas las demás de los milagros de Jesucristo, de sus parábolas y de cada historia de la Biblia, tiene el propósito de llegar primero al pueblo de Dios y luego a todos aquellos que todavía no conocen la verdad para que sepan de qué se trata el verdadero evangelio de Jesús. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entenderlo. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La historia de hoy la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 12. Allí es donde se relata la historia de este endemoniado ciego y mudo. Dice el texto, San Mateo, capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Fíjate lo que dice acá. Le fue traído un endemoniado, es decir, un poseído. Era Satanás quien dice que lo tenía ciego y mudo a este hombre. Pero Jesús le sanó, de tal manera que finalmente el ciego y mudo veía y hablaba. Y la gente quedó totalmente atónita. E inmediatamente la reacción de la gente fue decir, ¿no será este el Mesías que tendría que venir? Esa era la prueba del Mesías. Del Mesías había sido escrito que estas cosas acontecerían. Nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 35, qué cosas iban a acontecer cuando el Mesías llegara. Dice así, versículo 1, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, y escucha bien esto, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjate lo que dicen en estas palabras, el profeta Isaías, refiriéndose a la llegada del Mesías. Cuando el Mesías estuviera en nuestro mundo, dice el texto bíblico que los ciegos verían y los mudos hablarían. Este era el testimonio correcto, porque cuando el Mesías pudiera dar las verdades solemnes que traía la luz del cielo, entonces esto haría que los ciegos pudieran ver y que los sordos pudieran oír y que los mudos pudieran hablar. Y ahora en esta ocasión se estaba cumpliendo esa profecía. Los dirigentes judíos debieron haberse dado cuenta de inmediato que la profecía se estaba cumpliendo en Jesús y que definitivamente esto probaba que estaban allí frente al gran Mesías prometido por las Escrituras. Sin embargo, ¿qué reacción vemos? Acuérdate que cuando Jesús vino hace 2000 años,
Todos los que lo veían en él a un ser humano común y corriente, que caminaba con todos los demás por la calle, se le veía yendo a trabajar todos los días, iba hasta el lugar que tenía que traer sus maderas, las venía cargando, nunca le dijo a las maderas, vengan, persíganme, bien que pudo hacerlo, sino que se le veía como cualquier trabajador. Llegaba hasta su carpintería, sacaba las maderas, las aserruchaba, luego las clavaba, formaba silletas, hacía mesas. Era una persona más común y corriente a los ojos de todos. Cuando entró en su ministerio, todos los dirigentes y los del pueblo creían que solo era un maestro más o un profeta más. No obstante, las Escrituras testificaban acerca de las acciones que él realizaría. Pero debido a que estos dirigentes no estaban escudriñando las Escrituras como era debido, no reconocieron al Mesías verdadero y todavía le hicieron la guerra. Habían momentos en que estos hombres entraban en seso e inmediatamente reconocían que Jesucristo no era cualquiera. Pero a pesar de que reconocían eso, ahogaban sus convicciones. Y según su criterio ellos decían, sí, pero también puede ser un falso profeta que solamente está aparentando y ciertas cosas están cumpliendo en él. Después debe de ser un impostor. Pero en lugar de ir a buscar y escudriñar, concluían en esas ideas absurdas que les nacían de su propia gnosis, de su propia cabeza filosófica, ya que estos estaban mezclados con el paganismo, por eso eran creyentes de su gnosis. Mientras que las Santas Escrituras, la verdad, el conocimiento que viene del cielo, declaraba que Jesucristo era el Mesías, porque las pruebas lo testificaban. Pero aún así, fíjense cómo reaccionaron. Versículo 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué les parece? En lugar de que estos pudieran reconocer al oírlo, contrario a eso, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. O sea, escuchaban y era como que no hubieran escuchado. Sin duda estos eran sordos. No querían reconocer para nada lo que estaban viendo. Ni el testimonio directo ni la experiencia viva les mostraba que el hombre estaba sanado, que el hombre había sido restaurado. Pero estos neciamente decían: sí se ha curado, pero no sabemos por qué. Lo más probable es que por el demonio lo ha curado. Es increíble cómo es la ceguera. Pero si ellos hubieran curado, inmediatamente, si alguien hubiera dicho de ellos que estaban endemoniados, estos lo mandaban crucificar. Era increíble. Querían todo el dominio. Pensaban que ellos solo eran los únicos dueños de la verdad. Y Jesucristo estaba rompiendo por completo esa idea y estaba mostrando que la verdad salía de las Escrituras y que todos podían llevar esa Santa Escritura y enseñarla. Jesús, como un laico común, sin ser un sacerdote, sin ser un dirigente, sin ser reconocido por imposición de manos, se había levantado para enseñar que la luz de la verdad y la medicina de la verdad venían a través de él. Ahora estaba demostrando su carrera médica, su profesión médica. Él era profesional real por el Espíritu Santo, no por las enseñanzas de las escuelas humanas llenas de error, de mentiras y de engaños. Estaba demostrando la luz verdadera. Pero estos hombres no querían que otros pudieran hacer esto. Apenas Jesús estaba realizando estos milagros, inmediatamente estos impostores decían: por Belcebú echa fuera los demonios. Está sanando en el nombre del demonio. Increíblemente. Y es que muchas curaciones se mencionaban y se decían entre los paganos por Esculapio, por la serpiente de la sabiduría llamada así, que era el mismo Zeus, de quien ya hemos hablado en otro tema. Pero ahora estos no querían aceptar lo que sus ojos estaban viendo. La evidencia de los testimonios vivos delante de ellos, para ellos era nada. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. Y como estaban ciegos y no veían la verdad, entonces se volvían mudos.
Mientras la gente estaba glorificando, ellos no glorificaban nada. Así Jesús con esto les estaba ilustrando: son ustedes, están endemoniados. Cuando ellos captaron lo que Jesús estaba haciendo en ese momento y se dieron cuenta que la señal era en favor de ellos para que recapacitaran, estos lo tomaron como un ataque. E inmediatamente, ¿qué cosa hicieron? Acusaron a Jesucristo de lo que ellos eran. Increíble. Ahora vamos a ver las razones, porque así por así no podemos simplemente hablar. En la Biblia, la ceguera se presenta como un acto de no conocimiento de la luz, de la verdad. Se le llama ciegos en la Biblia a aquellos que no estudian, no escudriñan, y al no estudiar y escudriñar, no saben lo que es lo correcto. Y pueden en su ceguera atacar al que está diciendo la verdad. ¿Es así? En una ocasión, Jesucristo les dijo a los fariseos, a estos mismos, cuando sanó a un ciego de nacimiento, las siguientes palabras. San Juan, capítulo 9, versículo 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, les dijo Jesús, porque el ciego no conoce la luz, el ciego no conoce la verdad. Entonces no tendrían pecado porque no conocerían la ley de Dios. Pero ahora porque estos decían vemos, mayor pecado tenían, porque entonces quiere decir que sabían que se estaban oponiendo a la fuerza. Sin embargo, en la ilustración que ahora se ve en el milagro, Jesús les estaba dando a entender que eran ciegos. ¿Por qué? Porque estos no estaban bajo el conocimiento de la verdad de Dios, de la luz, de la ley de Dios. Y por lo tanto, en su ceguera necesitaban ayuda. Su ceguera era una ceguera de endemoniamiento, porque estos eran ciegos por su negligencia, porque simplemente no querían aceptar lo que sus ojos físicos estaban viendo. ¿En qué estaba la falla? Vamos a ver en qué estaba la falla. Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, hablando acerca de los ciegos. Vamos a hacer comparaciones de textos para que lleguemos a entender lo que estoy mencionando. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, 17 y 18. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí el Señor está declarando del grupo de la iglesia de la Odisea, la iglesia del Apocalipsis, la iglesia del tiempo del juicio, y le está llamando ciega. ¿No te das cuenta que eres ciega, miserable, pobre y desnuda? Ahora, ¿a raíz de qué le decía eso a esta iglesia el Señor? Versículo 17. Porque tú dices: soy rico y estoy enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea se caracteriza por ser una iglesia que cree que lo sabe todo, que es rica en conocimiento, que ya lo tiene todo y que no necesita nada. La respuesta de Jesús en el versículo 18 es la siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El oro representa la fe y el amor. Eso ya lo hemos estudiado en otra ocasión. Primera de Pedro 1:7 dice: para que vuestra fe más preciosa que el oro. Y esa fe, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6, debe ser una fe que obra por el amor purificando el alma. Así que entonces el oro representa a la fe y el amor. Romanos 10:17 nos dice:
Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tal es así que entonces la fe vendría a ser la falta de conocimiento que tiene esta iglesia cuando se le dice: yo te aconsejo que compres oro de mí porque tú eres un pobre, miserable, desnudo. Ajá. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la necesidad del oro puro dentro de la iglesia y en cada individuo, estamos hablando de la necesidad del conocimiento de la fe. Y es por eso que el Señor le dice: tú dices que eres rico, que estás lleno de fe, lleno de amor, lleno del conocimiento de la palabra de Dios, pero no, eres un miserable, le está diciendo. Ahora, el amor representa al cumplimiento de la ley, como lo dice Romanos 13:10, lo que significa que la iglesia de la Odisea es una iglesia que no guarda los mandamientos, que no tiene el conocimiento de la palabra. Es una iglesia que cree que lo sabe todo cuando no estudia nada. Y de esa iglesia se sigue diciendo: ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahora, las soluciones se siguen dando. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vestimenta, ya hemos dicho en una ocasión, que representa a las buenas acciones de los santos, a las acciones justas, no buenas obras nacidas de ellos, sino más bien, ya hemos explicado también, las obras que dan como resultado el conocimiento de la palabra, las obras que el cristiano hace basadas en el estudio de la Biblia. Al estudiar la palabra del Señor y seguir exactamente los lineamientos de esta, las obras que se manifiestan en la persona son las obras que son llamadas el vestido blanco de la justicia de Cristo. No voy a detenerme ahí, sigue diciendo más. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora bien, para la ceguera de esta iglesia que se cree conocerlo todo y que en realidad no sabe nada, porque simple y llanamente está siguiendo sus propios idealismos, su sentimiento de orgullo de pensar que todo está bien, se le dice: unge tus ojos con colirio para que dejes de ser ciega. Ahora, ¿qué cosa significa ungir los ojos con colirio? En el libro de Efesios, nosotros leemos acerca de los ojos, espiritualmente hablando, ¿qué cosa son? Efesios capítulo 1, versículo 18 dice el texto bíblico: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os se ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos. Fíjate ahora en esto. Dice el texto bíblico: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ajá. O sea, aquí la Odisea se caracteriza por ser una iglesia sin entendimiento correcto. Por eso se le dice: unge tus ojos con colirio, tu entendimiento con el colirio, con el agua que te va a limpiar los ojos. ¿Qué cosa es esa agua que se le echa a los ojos para que queden limpios? Vamos a ver de qué se trata. Libro de San Juan, capítulo 9. En una ocasión nuestro Señor Jesús, precisamente hablando del ciego de nacimiento, le mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Vamos a ver cómo. Dice así, libro de San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo:
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjate en esto. Dice que Jesús vio a un ciego de nacimiento e inmediatamente le untó los ojos haciendo barro con su saliva y se lo puso en los ojos. Y le dijo, ahora corre y lávate en el estanque del enviado de Siloé. El enviado definitivamente se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo mismo. Lo que significaría que entonces él estaba diciendo al ciego, anda, lávate en las enseñanzas del gran maestro, en el agua de ese pozo de Siloé, en el agua del pozo del enviado. Jesús estaba representado entonces por este pozo. En una ocasión ya habían discutido por el pozo de Jacob, Jesús y la samaritana. Y el pozo allí representaba la fuente de agua que era del pueblo judío, comparado con la fuente de agua del templo de Samaria. Y Jesús le dijo, de los judíos sale la salvación. Así pues entonces, aquí está representado Jesús por este pozo y el agua viviente es la palabra que viene de él, su gracia. Libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Fíjate lo que representa el agua en este texto. Efesios, capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué cosa dice que es el agua? La palabra del Señor. Somos lavados en la palabra de Dios. Así que cuando el ciego fue a lavarse en el estanque de Siloé, estaba lavándose en las palabras ¿de quién? Del enviado, del gran Silo, el deseado de todas las gentes. Así que entonces Jesús ahora estaba representando al colirio, en este capítulo 3 de Apocalipsis, con el agua de vida que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor le llega a una persona, le abre los ojos a la realidad. No te olvides que la Biblia es un libro que sirve para poder guiarnos en esta vida. La Biblia no es un libro para religiosos, no te vas a equivocar. La Biblia ha sido dada especialmente para que todo ser humano que viene a este mundo tenga que inmediatamente recibir la instrucción de este santo libro. Y a medida que vaya desarrollando su capacidad de discernimiento, debe entregársele una Biblia en la mano para que aprenda que ese libro es su tesoro, que con ese libro se va a guiar en esta vida, que más que las enseñanzas del padre y de la madre, está este libro en primer lugar. Nunca jamás un niño debe pensar que su padre y su madre son su guía. No, siempre debe de verlos como secundarios a ellos. Debe de verlos como aquellos que lo van a conducir hacia la luz, y que es la luz la que va a ser la guía para sus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús a los 12 años ya sabía muy bien que este libro era su guía. Él vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal es así que cuando María le dijo a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto, hijo? Cuando se acuerdan que se perdió 3 días. Y entonces Jesús le respondió, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Con eso estaba demostrando Jesús que él comprendía que él tenía que ser guiado por la verdad. La palabra de Dios declaraba cuál era su misión, y él comprendió esa misión. Y dejó en claro que ningún hijo que ya comprende y tiene discernimiento ha de tener en primer lugar a sus padres antes que a Dios. El texto bíblico del primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, en Éxodo 23. Y en San Mateo capítulo 10, versículo 34, en adelante dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Por tanto, entonces, todos aquellos que tienen que ser seguidores de Cristo tienen que poner de relieve la palabra del Señor. Ni la voz del papá, ni la voz de la mamá,
ni de ningún pariente, ni de ningún cargo superior, ni la voz de los gobiernos, ni las leyes de las constituciones, ni las leyes hechas por hombres, ni los mandamientos del trabajo, ni siquiera la autoridad misma de la Iglesia puede estar por encima de la palabra de Dios, ¿correcto? Un escrito está por encima de la Iglesia, del Estado o de cualquier otra autoridad suprema en este mundo. Ni los reyes pueden venirte a decir por qué haces o no haces. Tienen que ver que solo Dios lo declara y tienen que retroceder. Cualquiera que te venga a decir cualquier cosa y tú le muestres que hay un escrito de respaldo para lo que tú haces, no hay más discusión, se acaba todo allí. Así entonces, con estas palabras se nos muestra que el agua del colirio que nos pone Jesús a los ojos llega hasta nuestro entendimiento, ya que nuestros ojos son el entendimiento. Y cuando nuestro entendimiento ha recibido la palabra de Dios, entonces nuestro entendimiento despierta la realidad. Y ahora desde ese momento ya no somos más ciegos, sino que ahora podemos ver la luz de Dios. Él abre nuestros ojos con su palabra. Claramente al endemoniado lo curó con su palabra, dio la orden que salga el espíritu ciego, sordo y mudo de él. Así de sencillo. Y a ese acto se le llamaba estar endemoniado. Increíble. Los fariseos dijeron: por Belcebú echa fuera a los demonios. Jesús estaba hablando con la palabra de su Padre. Cuando se habla de acuerdo con este libro, no puede estar Satanás detrás de eso. Puede ser que el ser humano, el pastor, el predicador, el mensajero sea un hombre común y corriente, tan débil como nosotros, tan pecador como nosotros, pero es un hombre que ama la verdad y quiere compartirla. Esa verdad dicha por quien sea es la verdad y punto. Eso es indiscutible. La verdad de Dios ha de venir por quien Dios quiera que venga. Y cuando Dios envía la verdad, quiere que la gente crea la verdad por la verdad. Es la única prueba, por la ley y el testimonio. Nunca Dios ha puesto otra cosa de relieve. Hay personas que dicen: yo solo voy a creer cuando venga por un ángel la verdad, cuando venga por un ser que sea santo, puro como el mismo Dios, entonces recién voy a creer. Así, pero ni tú ni nadie hay en la tierra que sea así. Entonces, ¿a quién le piensas creer? Por eso es que el único que vino trayendo la luz de la verdad, para que todos los demás simplemente seamos ecos de esa verdad, se llama Jesús, el perfecto, el santo, el puro, el que nunca pecó desde que nació. Así que cuando miras a Él, te quedas mudo, no puedes decir más nada, porque inmediatamente reconoces que eso que tanto exiges ya ha sido cumplido. Y que todos nosotros hacemos lo mismo. Un día una persona me decía: yo cuando vea un ser perfecto que cumple todo, que es así cabalito, le voy a creer y me voy a unir para esa iglesia. ¿Y saben qué le respondí? Yo también. Y se me quedó mirando. Y entonces le dije yo: así como tú crees, creo yo. Por esa razón, no me he puesto a mirarte ni a ti, ni al pastor, ni al cura, ni al sacerdote, ni al papa. Me he venido a ver a Cristo, a la palabra, y yo solamente sigo lo que dice este libro. No sigo idealismos que jamás voy a encontrar. No soy un loco soñador. Soy una persona realista, que pone los pies en tierra, y que sabe muy bien que el único modelo a seguir y perfecto se llama Jesucristo, y que ese Jesucristo está en este libro, y que por esa razón solo sigo lo que dice allí. Lucho por alcanzar lo que dice ahí, como decía el apóstol Pablo. No que ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, Filipenses capítulo 3, versículo 11, sino que prosigo al blanco para hacer aquello para lo cual fui llamado. Así es como tenemos que pensar.
Si así no piensas, quiere decir que tu mente no ha despertado, todavía estás ciego, todavía hay demonio que te esté encegueciendo y estás mudo porque no puedes testificar. En cambio, aquellos que estudian la palabra, se les abren los ojos porque se están ungiendo con el colirio santo y entonces ahora no pueden callar, inmediatamente dejan de ser mudos y hablan. Así es como este hombre fue sanado, se le fue la ceguera, dejó de ser mudo y testificó, glorificó. Una evidencia de que tus ojos se han abierto, una evidencia de que ya no eres ciego ante la verdad, es que inmediatamente testificas en favor de esa verdad. ¡Qué maravilloso! Muy bien. Entonces, aquí nos queda en claro que ungir los ojos con colirio viene a ser con la verdad. Y los dirigentes judíos necesitaban precisamente eso. ¿Qué cosa? Necesitaban el ungimiento del colirio, del agua de la verdad. ¿Para qué? Para poder abrir sus ojos de su ceguera. Pero más aún, la Biblia dice que no solamente este hombre endemoniado era ciego, sino que también era mudo. Dos cosas claras que no lo dejaban actuar y que lo tenían prácticamente amarrado en la perdición. Sin duda, cuando regresamos al libro de San Mateo, capítulo 12, nosotros encontramos el testimonio de lo que ocurrió allí. San Mateo capítulo 12. Fíjense lo que dice acá. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora Jesús estaba dando una explicación concreta. Si ustedes creen que yo echo los demonios por Belcebú, entonces ustedes estarían diciendo que Satanás está echando fuera a Satanás. Y entonces les dijo: ¿qué están hablando? Un reino dividido no prospera, al contrario, se destruye a sí mismo. Y con eso ahora Jesús estaba dejándoles en claro que si él no estaba echando los demonios por Satanás, entonces ellos ¿por quién los estaban echando? Era obvio, el asunto era fácil de entender ahora. Jesús estaba clarificando las cosas. La prueba evidente de que Jesús estaba en lo correcto era porque estaba testificando en favor de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguna persona está predicando y abriendo los ojos de los ciegos y haciendo hablar a los mudos porque salen a proclamar ese evangelio, el evangelio de la verdad, entonces esto se ha de probar por las escrituras. Porque si se está hablando de acuerdo con la Biblia, es imposible que Satanás hable de acuerdo con el escrito está. Nunca lo ha hecho. Cuando el diablo citó las escrituras a Jesús, ya hemos visto en el libro de San Mateo 4, fíjate bien. San Mateo capítulo 4, ¿cómo citó las escrituras? Las escrituras deben de ser leídas completas. Es sorprendente cuántas veces grandes comentarios de Biblia, grandes estudios de lecciones para personas en las diversas iglesias y aún en el pueblo del Señor no está exento de eso, se ha logrado ver que se tratan temas, se dan textos bíblicos, pero no se da completo lo que dice el texto bíblico. En una partecita te hacen leer una cosa y luego ellos explican de acuerdo con su interpretación personal. Por eso, aún dentro de nuestra iglesia adventista, en el pueblo de Dios, nosotros no aceptamos el comentario bíblico a pie juntillas, porque el comentario bíblico mismo debe de ser probado por la ley y el testimonio. Hay algunos que piensan que el comentario bíblico es una inspiración directa del Espíritu Santo y que debemos creer a pie juntillas lo que dice el comentario. No, señor. Los comentarios bíblicos pueden estar equivocados.
Solo tenemos dos cosas en las cuales nosotros aceptamos que es inspiración divina: la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y aún el espíritu de profecía debe ser probado por las Santas Escrituras. Así de sencillo. La norma, la única norma infalible es la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y todos cuantos vengan, aún profetas, deberán ser probados a la ley y el testimonio. Ese es el equilibrio perfecto. Y eso no le quita ni le resta al espíritu de profecía para los que lo estudian, porque para el necio el espíritu de profecía no va a tener valor y van a decir: ¿y cómo yo sé que eso es verdad? Cuando leas. Sí, hay personas que a veces hablan así. Una persona me decía: ¿y yo cómo sé que es verdad? ¿Lo has leído alguna vez?, le dije. Bueno, es que tu pregunta está de más, le dije yo. ¿Cómo vas a decir cómo sé que es verdad si primero no lo has leído? Lee, cerciórate, porque nadie lo va a hacer por ti. El pastor no lo va a hacer por ti, el hermano anciano no lo va a hacer por ti, el director de la escuela sabática no lo va a hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Ven y ve por ti mismo. Esa es la orden. Tal es así que entonces, para que nosotros sepamos qué cosa es la verdad correcta, necesitamos estudiar primero la palabra. Si estos fariseos ciegos hubieran estudiado primero la palabra, jamás se hubieran opuesto a lo que Jesús estaba haciendo, porque hubieran visto que estaba testificado por la verdad que esto ocurriría. Pero ¿saben qué? Mientras estos ciegos, guías de ciegos, no estaban haciendo lo que era correcto y acusaban todavía a Jesucristo, habían otros que eran del pueblo común, laicos comunes, que de veras buscaban la verdad en Dios, y ellos dijeron: este es el profeta. Reconocieron rápido a Jesús. Mientras aquellos que decían que veían eran ciegos totalmente, Jesús, la gente común reconocía en Jesús como al Mesías. Interesante. Se cumplía lo que Jesús les había dicho en San Mateo 23: ciegos guiando a otros ciegos, los dos van a caer en el hoyo. Es increíble lo que pasaba. San Mateo capítulo 23. Pero nos queda un punto a tratar acá. ¿Qué cosa los volvía así tan ciegos a estos? Vamos a ver, esto sí que es totalmente sorprendente. San Mateo capítulo 23, versículo 24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Fariseo ciego, eres ciego porque no has limpiado el entendimiento, el vaso por dentro. El vaso representa al ser humano, por dentro significa su entendimiento. Así que fariseo ciego, para que dejes de ser ciego, primero tienes que limpiar el vaso por dentro. Primero te tienes que llenar de la limpieza por dentro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Así que entonces Jesús le estaba diciendo al fariseo: fariseo, ¿por qué eres ciego? ¿Por qué primero no estudias para que tengas el entendimiento claro? Mientras no tengas el entendimiento claro, va a salir a relucir lo que tú eres. El ser humano por naturaleza está lleno de robo y de injusticia. Por más que haya nacido dentro de la iglesia y sea de cuarta o quinta generación, a Dios no le importa en lo mínimo eso, porque muchos decían: descendientes de Abraham somos de la 36ª generación, así que tú no nos vas a venir a decir aquí que tú eres especial. Estos se creían porque venían de tremenda generación. Habían pasado cantidades de generaciones de descendencia de estos. Jesús les dijo: eso no vale para nada, porque si ustedes se dicen hijos de Abraham, deberían de hacer las obras de Abraham, así de sencillo. Ahora también se dice lo mismo. No interesa cuántas generaciones de tus padres hayan sido hasta pastores y dirigentes de iglesia, eso no le hace ni le deshace. ¿Comprendiste? Aquí lo que interesa es otra cosa, ¿qué? El que tengas la limpieza por dentro en el entendimiento,
donde tú seas individual en tu creencia, donde todo lo que tus padres te legaron pase a estar dentro de ti y no simplemente como que te hubieran dejado una herencia para que la tengas en la superficie. Necesita estar dentro de ti. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro para que lo de afuera también se haga limpio. ¿Y cómo se lograba eso? Fíjate en esto, y es fácil de entender. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio, la gente que escuchó a Juan el Bautista comenzó a ver con claridad que Jesucristo era el Mesías. Lo reconoció. Y esa gente, cuando escuchaba a Jesucristo predicar, cuando lo veía realizar los milagros, inmediatamente reconocía que Jesús era el Mesías. ¿Sabes por qué? Gracias al testimonio que había dado Juan el Bautista. Pero estos dirigentes que no le creyeron a Juan, porque Jesús claramente les dijo en San Mateo capítulo 11, Juan vino a vosotros y no le creísteis, os burlasteis de él, os dijisteis de él que tenía demonio porque no comía ni bebía con ustedes. Y ahora que el Hijo del Hombre viene y está entre ustedes y entre publicanos y pecadores, le dicen comilón y bebelón. Es increíble. Así que entonces Jesús les demostró que ellos no creían en el testimonio de Juan el Bautista. Y más aún les dijo, os digo que estos publicanos y estas rameras van delante de vosotros al reino, antes que los fariseos van a entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús les dijo esas palabras, de hecho que esto no les gustó para nada, y buscaron la forma de deshacerse de él. Ahora en esta ocasión, Jesús les iba a mostrar que la forma en que él estaba haciendo ver al ciego y haciendo hablar al mudo, iba a ser gracias a algo en especial. Vamos a ver qué cosa fue lo que en realidad abrió los ojos al ciego y la lengua se le soltó a este mudo. En forma espiritual, para que la lección fuera entendida por estos dirigentes judíos. Sin duda la lección iba directo a estos dirigentes que estaban endemoniados porque no veían la luz. Al contrario, la rechazaban. Decían que Jesucristo era aquí el falso profeta y el impostor. Ellos querían que la gente les creyera que Jesús era un falso profeta e impostor solo porque ellos eran la autoridad. Y porque ellos eran la autoridad, ellos decían que valía lo que decía, aunque dijeran demoniadas. Es increíble. ¿Sabes qué? Un cargo acá no te da ningún tipo de atribución, en lo mínimo. En el mundo mismo ya es una aberración, cuanto más en el pueblo de Dios. Imagínate, en el mundo mismo se dice, podrá ser el presidente, podrán ser los congresistas, podrán ser los ministros, pero su atribución jamás va a traspasar lo que mandan las leyes. ¿Te imaginas que de pronto los gobernantes pisoteen las leyes y luego te digan, sí, pero por esta vez vamos a mandar nosotros sobre ti? Entonces estarían rompiendo, habría anarquía, no tendría ningún sentido, sería una aberración. Pero cuánto más en las cosas de Dios, muchísimo más. ¿Por qué? Porque jamás de los jamases, ni porque el diablo viniera a tentar y a querer destruir, hacer y deshacer, no por eso las reglas de los mandamientos de Dios podían ser pisoteadas. Satanás ha creado un tremendo caos en el universo, un caos cósmico, ha introducido el pecado, ha introducido una guerra espiritual y ni aún por eso Dios ha dicho, muy bien, por ahora las leyes se van a detener porque tenemos que darle primero paso a esta tremenda emergencia con el demonio. No, señor, puede haber tremenda emergencia, pero las leyes de Dios permanecen incólumes, incambiables. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios es inteligente, porque si fuera un necio haría las cosas al revés. Así de sencillo. Así que en este caso el Señor estaba siendo claro e iba a demostrar que para poderle creer tenía que haber base,
fundamento. ¿Cuál era esa base y cuál era ese fundamento? Vamos a ver qué dijo Jesucristo en base a lo que Isaías el profeta ya había anticipado y cómo se cumplió precisamente esta curación cuando sacó al espíritu ciego y mudo. Escúchalo bien, Isaías capítulo 35. ¿Qué cosa era lo que en realidad iba a hacer hablar a los mudos y ver a los ciegos? Fíjate lo que dice acá. Isaías capítulo 35, versículo 4. Dice la Escritura: decid a los de corazón apocado, humillado, entristecido, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ajá, fíjate lo que estaba diciendo acá. Decid a los que están preocupados, estresados, humillados, angustiados, díganles a ellos: Jehová vuestro Dios viene con pago sobre los adversarios, viene a hacer justicia. Eso estaba diciendo el profeta. Cuando hay una persona que esté estresada y preocupada, predícale de la segunda venida de Cristo y verás cómo se cumple lo que dice acá. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo dice que se abren los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos? Jesús estaba curando aquí a un ciego y mudo. Más aún dice el texto: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Interesante. Cuando tú predicas acerca de la segunda venida de Cristo, los ciegos que están poseídos miran la verdad, dejan su mundanalidad, dejan todo lo que el mundo ofrece: fiestas, diversiones, placeres, dinero, fama, e inmediatamente deciden caminar por la senda del Señor. Quieren entrar al camino de Dios, buscan la iglesia, se unen al pueblo del Señor para poder testificar de la verdad ante el mundo. ¿Qué te parece? Así que entonces el mensaje de la segunda venida era clave acá. Juan el Bautista vino anunciando la llegada del Mesías, en esa ocasión la primera venida de Cristo. Al anunciar la venida del Mesías, los ciegos veían y los mudos hablaban y testificaban de esta verdad. Pero estos dirigentes, por su hipocresía, por sus malos intereses, veían en Juan el Bautista una amenaza, pero no hacían nada contra él porque el pueblo le tenía por profeta. Interesante. Así que entonces aquí había algo. Cuando tú escuches que alguien predica acerca de las profecías de la segunda venida de Cristo, tú debes saber que ese está testificando de la luz verdadera, porque está hablando el mensaje correcto. Y cuando la gente escucha eso, sus ojos se abren a la verdad, y entonces su lengua se suelta y comienzan a proclamar la segunda venida de Cristo. El que parecía un mundano consumado, duro como una piedra, se convierte ahora en un cristiano que testifica por donde vaya. Eso es lo que se necesita ahora. ¿Cuántas veces los ministros dicen: hay que predicar, hay que salir a hablar, ¿hasta cuándo no vamos a hacer algo por los demás? Y luego están diciendo: Jesús te ama, cuidado con las profecías, no vas a hablar de la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿qué cosa le dicen a ese? Cállate, sé mudo, los endemonian. Eso se llama endemoniar a la persona. Sin embargo, cuando Jesús llega, les dice, contrario a eso: cuidado con los que les dicen: por miedo estás llevando el evangelio. Tú habla, testifica, predica las profecías, Daniel y el Apocalipsis. Y así les abre los ojos a los ciegos y hace que los mudos hablen. ¿Y dónde no se ve eso? Siempre se ve. ¿Y cómo es posible que muchos dirigentes todavía digan: demonio tiene a los que están llevando las profecías, testificando lo que Jesús enseñó que era la prueba para que se abran los ojos de los ciegos y que la lengua del mudo se suelte y cante alabanzas al Señor?
mudos, hablad, es la orden. Y cuando Cristo dice hablad, no solo ha sido un mandato, sino una habilitación. Eso es lo que el Señor quiere hacer en favor de los que de veras quieren hacer su voluntad. Fíjate lo que Jesús les declaró a través del profeta Isaías a los dirigentes del tiempo del profeta. Isaías capítulo 55, fíjate lo que dice acá el texto bíblico. Capítulo 56, perdón. Versículo 10. Hablando de los dirigentes judíos que no querían proclamar la verdad en el tiempo de Isaías. Sus atalayas son ciegos. ¿Quiénes son los atalayas? Los que debían de ser guardianes del pueblo, dirigentes del pueblo. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Ajá, fíjate lo que está diciendo acá. Sus atalayas son ciegos. ¿Por qué? Porque son, ¿qué dice? Ignorantes. Pero cuando Isaías mencionaba esto, que Dios estaba declarando, no Isaías, porque esa es la palabra de Dios, inmediatamente los dirigentes miraron a Isaías. ¿Qué cosa dices? Oye, tú ni siquiera has ido a estudiar a una escuela rabínica. ¿Tú vas a venir a decirnos acá lo que tenemos que hacer? ¿Qué tal este? A ver, mírenlo. ¿Quién se cree? Este se cree un gallito peleador. ¿Qué pasa acá? Increíble. Tan ciegos eran estos ignorantes que ni aún reconocían la voz de Dios a través del profeta Isaías. Querían ver a Dios en persona para creer que Dios les estaba hablando. ¡Qué absurdos que eran! Increíble, y por eso les dijo, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Sin duda la forma en que Isaías estaba hablando era bastante fuerte. Se notaba que eran las palabras de Dios y no las de un hombre. ¿Te imaginas que tú le digas a otra persona, o un predicador, o un pastor, oye, perro mudo? ¿Te imaginas que le digas, se te viene encima y te ladra? Sin duda. Pero ahora Isaías se los estaba diciendo, no por él, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Era Dios mismo, eran sus palabras de reprensión contra aquellos que a la fuerza cerraban la luz de la verdad. Esta gente no estaba engañada, sino que a la fuerza cerraba sus ojos, ignorantes. Su trabajo como atalayas era conocer. La orden estaba dada. Desde los tiempos de Aarón se dijo que toda su descendencia dedicada para el ministerio debían ser gente que conociera bien las leyes. Jetro le había dicho a Moisés, instrúyelos en las leyes y de ellos separarás jueces de 50, de 100, de 1000 y de 10, etc. Así que debían de ser gente que conocía. Y a este tipo de personas el Señor les decía, perros mudos. ¿Por qué? Por ignorantes. Porque ustedes, debiendo de haberse dedicado, pues para eso se han metido en esto, deberían estar ocupados en el conocimiento para no rechazar a mis mensajeros. Es increíble, o sea, Dios manda mensajeros. Les dice, vayan a predicar. Señor, pero ¿qué van a decir los dirigentes? Hijito, ellos saben, ellos han estudiado 5 años, entonces tienen que saber que cuando ustedes lleguen ya saben ellos cómo los tienen que recibir. Así que no hay acá mucha cosa. Ya, Señor, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vayan a tal sitio y díganle a ese, ¿sabes qué? Voy a llevar el pollino, el burrito para Jesús porque lo está pidiendo el Señor, ya, llévatelo. Bastó con que dijeran esas palabras e inmediatamente les enviaron los burritos para que Jesús pudiera entrar en Jerusalén. Así también, todo ministro, todo aquel que se dice ser un pastor, por eso dice el texto en Santiago 5, 1 al 3, no os hagáis muchos maestros porque mayor condenación tendréis, porque se espera de ellos que conozcan la verdad y no se opongan para nada a esa verdad. Al oponerse demuestran ignorancia.
porque ningún dirigente de las iglesias modernas, sea católica, protestante y aún el pueblo de Dios, ningún dirigente debe atreverse a rechazar cuando alguien viene predicando el evangelio, sino que deben demostrar conocimiento. ¿Cómo? Sentarse, abrir la Biblia, analizarla para poder saber si lo que se está trayendo es la verdad. Venga por quien venga, la verdad debe de ser aceptada, porque es verdad. Cuando Dios habló por la burra de Balaam, no interesaba si era una burra. Lo que interesaba era que Dios estaba hablando por la burra y el falso profeta Balaam debió de haber accedido a la voz de esa burra. Por rechazar la voz de la burra, el ángel le dijo: yo te he podido matar ahorita porque la espada estaba desenvainada por la lisura de este profeta. Así también, cuando alguien que se dice dirigente hace lo que hace el mundano, porque el mundano ya lo conocemos, ¿no es cierto? El mundano, cuando se le tiene que demostrar la verdad, ¿sabes qué dice el mundano? De frente ataca y dice: no le creas. ¿Por qué? Él no es nadie. Oye, pero está diciendo una verdad. Sí, pero no le creas. ¿Por qué? Porque yo soy aquí el que manda, yo soy el que conoce y punto. El mundano desprestigia con facilidad al otro y dice: cuidado con eso, son mentiras. No es así. Está dicho y punto, porque tiene la autoridad y el poder. Eso es en el mundano. Será juzgado de acuerdo con lo que hizo, aunque ya definitivamente eso es para mal. Pero cuánto peor es en el que se dice conocer a Dios. Cuando se opone de buenas a primeras a la verdad que se le trae. Y todavía ataca al que lleva la verdad diciendo: demonio tiene, por Belcebú echa fuera a los demonios. Entonces su caso es grave ante los ojos de Dios, porque está rechazando al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Por eso Jesús les dijo en esta ocasión a estos dirigentes: todo pecado será perdonado, mas el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Porque sabían que era la verdad, estaban conscientes, pero la rechazaban. Por eso es que en el tiempo de Isaías se les dijo: estos perros mudos. Y sigue diciendo más, verso 11: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Qué te parece? Fíjate el reclamo que aquí se le estaba haciendo en tiempos de Isaías a estos dirigentes a quienes Dios les llama perros mudos. Eran los pastores de esa época. Y ahora el llamado es para todo pastor, para que no caiga en la misma trampa que estos cayeron en el pasado. Porque las cosas que se han escrito para nuestra advertencia, para los que hemos llegado a parar a los fines de los siglos, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Así que entonces tenemos aquí la evidencia clara. Estos perros mudos, el espíritu inmundo que tenía este hombre no lo dejaba testificar en favor de Jesús. Cuando éste quiso testificar en favor de Jesús, el demonio le callaba y le enredaba la lengua y le cerraba los ojos para que no hiciera nada en favor de la causa. Pero Jesús, el príncipe de la vida, el que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ahora con esa palabra que era vida, sacó y echó fuera al demonio, y entonces el endemoniado dejó de estar endemoniado, dejó de ser un ciego y veía la verdad con claridad, y dejó de ser un mudo y testificó para la gloria y la honra de nuestro Dios. Esta es una gran lección para hoy. Que Dios quiera que podamos haber entendido este gran milagro. Jesús tenía mucha enseñanza en cada cosa que estaba haciendo. Esta gente que estaba presente iba comprendiendo a través de estas cosas. A este pueblo le voy a hablar en lengua de tartamudos, un poquito aquí, otro poquito allá, a través de cada milagro para que se pudiera secuenciar cada cosa que sucedía con la verdad. Y así es como se llegaban a entender estas cosas. Así que entonces, este hombre endemoniado que estaba ciego y mudo,
representa en primer lugar a aquellos dirigentes que estaban en el tiempo de Jesucristo cerrando la llave del conocimiento, y representa a los dirigentes de hoy, a muchos de aquellos que están haciendo la misma tarea, aún en el propio pueblo de Dios adventista del séptimo día, cerrando el camino para aquellos que quieren entrar y cerrando la senda que representa la iglesia verdadera. Es el pueblo de Dios. Por tanto, en el pueblo del Señor tendrán que decidirse estos dirigentes: o se unen con el tercer ángel o están perdidos. No hay otro camino, no hay más. El mensaje del tercer ángel es el mensaje para esta hora, y todos los que lo están proclamando por el mundo, sean pastores o laicos, están haciendo ese llamado para que dentro de todas nuestras iglesias todos aquellos que decidan unirse con esta proclamación sean los que ahora tengan que llevar la luz al mundo. Dios hace llamado al presidente de la Asociación General, le hace llamado a los presidentes de las misiones, uniones y divisiones, le hace llamado a cada pastor de cada iglesia local, a cada directivo, a cada miembro laico, para que dejen su ceguera y su mudez y que se unan a esta última proclamación del Evangelio. Que no se diga de nosotros como se dijo del pueblo judío: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos debajo del tercer ángel y no quisiste? Es el tercer ángel la hora de la proclamación final, la obra del Señor para esta hora. Ahí es donde todos tienen que unirse, ahí es donde todos convergen, porque esa es la única verdad adventista del séptimo día. Y quien diga lo opuesto o busque pretextos declarando puede ser el mensaje, pero no es por ahí, que sea anatema, porque no hay más tiempo para ellos. La puerta de gracia se va cerrando para los que no quieren entrar, mientras se abre para aquellos que escuchan la verdad y la abrazan con todo su corazón. Es hora de que el pueblo del Señor capte la verdad, que se dé cuenta de que esta es la instrucción para nuestros días, que el mensaje del tercer ángel es el evangelio eterno para nuestro momento, la verdad presente. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Te unes con ese pueblo? Entonces tu decisión está echada de parte de Cristo. Vamos a pedirle a Jesús en oración en esta noche que Él nos ayude para que podamos cada uno de nosotros buscar al Señor, para que abra los ojos de los ciegos, para que abra la boca de los mudos, y que de una buena vez se cumpla la gran tarea que espera el Señor de parte de su iglesia. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras benditas que nos has dado, y te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Te rogamos también, Padre Santo, que nos des de tu Espíritu para testificar acerca de tu verdad, para que, Señor, cada día abras más nuestro entendimiento a tu luz y a tu verdad, y que pueda ser, Señor, el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. Bendice a tu pueblo en el mundo entero y a los que te aman con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más, un milagro más en la vida de Jesucristo. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino.
Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Y estamos en YouTube, 9 y 3 de la tarde, con Daniel y el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga. Amén.